Había una vez un comerciante llamado Laurent que perdió toda su fortuna cuando su flota de barcos desapareció en el mar. Viudo y con 6 hijos acostumbrados a los lujos, se enfrentó a la ruina. Cuando sus deudas fueron reclamadas, tuvo que vender muebles, joyas y hasta su casa. Se mudaron a una modesta cabaña en las afueras del pueblo. Los 5 hijos mayores no se adaptaron bien a esta nueva vida, pues no sabían trabajar. Solo la hija menor, Camille, mostró disposición a aprender y mantener el hogar. Tal vez por su edad o su carácter dulce, se esforzó en aprender a cocinar, coser y cuidar del jardín. Poco a poco, se ganó el cariño de los vecinos por su humildad y voluntad. Mientras sus hermanos seguían quejándose, ella se convirtió en el corazón de la familia. Un día, después de casi 2 años en la pobreza, Laurent recibió la noticia de que uno de sus barcos había llegado al puerto. La familia celebró, creyendo que su antigua vida de lujos estaba por regresar. Camille compartía su alegría, pero también sentía cariño por la vida sencilla que habían llevado. Laurent se preparó para viajar a la ciudad y pidió a cada hijo que eligiera un regalo. Los mayores pidieron ropa lujosa, joyas y objetos caros. Camille, en cambio, pidió solo una rosa, pues nunca había visto una. Laurent prometió traerla y pensó en añadir algún colgante para ella. El viaje comenzó con buen tiempo y Camille lo despidió con una sonrisa entre lágrimas. Ya en el puerto, Laurent descubrió que sus acreedores se habían adelantado y reclamado toda la carga del barco. Así, aunque ya no tenía deudas, tampoco tenía dinero ni regalos. Decepcionado, decidió regresar de inmediato, sin hospedarse ni prepararse para el mal tiempo. Durante el regreso, una tormenta terrible lo sorprendió y su caballo lo llevó a un bosque desconocido. En medio del vendaval, encontró una gran muralla de piedra y un portón entreabierto. Entró buscando refugio y halló una mansión oscura y majestuosa. Amarró a su caballo y llamó a la puerta, pero nadie respondió. La empujó y entró en un enorme recibidor silencioso con armaduras y escaleras de mármol. Del otro lado de unas puertas talladas salía una tenue luz. Después de dudarlo, se acercó y las abrió lentamente. Laurent entró en una sala cálida, donde el fuego ardía con fuerza en una enorme chimenea. Frente a ella, una mesa estaba servida con una cena simple pero tentadora, suficiente para una persona. Aunque no había señales del anfitrión, Laurent no pudo resistir el aroma del pan y la carne asada. Tras esperar unos minutos, el hambre le venció y decidió comer. Primero tomó solo un poco, pero terminó devorando toda la comida y bebiendo el contenido de la jarra. Se recostó en el sillón, satisfecho, viendo cómo las llamas danzaban frente a él. Pensando en la carta sobre el barco que nunca recuperó, se sintió derrotado de nuevo. Sin darse cuenta, se quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente, se despertó confuso, aún en la misma sala. El fuego se había apagado, los platos seguían sobre la mesa y aún no había rastro del dueño de la casa.
Avergonzado por haber invadido sin permiso, decidió marcharse discretamente. Cruzó el vestíbulo con cuidado, entre las armaduras, como si temiera despertarlas. Salió por la puerta principal, admirando por primera vez el imponente castillo bajo la luz del día. Era un enorme chateau con alas simétricas, tejados llenos de chimeneas y jardines descuidados. Mientras caminaba hacia la salida, algo llamó su atención: un rosal espléndido cubierto de flores rosadas. Recordó entonces la petición de Camille y decidió cortar algunas rosas para ella. Pensando que nadie notaría su ausencia, tomó todas las flores que pudo. Pero al girarse, sintió una presencia. Un ser enorme, cubierto de vello, lo observaba con furia. Vestía de forma descuidada y tenía una apariencia entre humana y animal. ¿Qué crees que estás haciendo?, rugió con voz grave. Laurent intentó disculparse, explicando que pensaba que la casa estaba abandonada y que las flores eran para su hija. El ser, sin inmutarse, le respondió que había abusado de su hospitalidad. Le dijo que toleró que comiera, bebiera y durmiera allí, pero no podía perdonarle que tomara las rosas. Eran valiosas para él y no había otras como esas. Exigió una compensación, pero Laurent confesó que no tenía dinero. Entonces, el extraño declaró que tendría que trabajar en la mansión para pagar su deuda. Laurent se negó, diciendo que tenía 6 hijos que dependían de él. La criatura fue clara: si no podía quedarse él, alguien más de su familia debía tomar su lugar. Le permitió llevarse las rosas y le ordenó regresar con una decisión en una semana. Laurent montó de nuevo su caballo, derrotado, y emprendió el camino de regreso. Era un día soleado, pero su ánimo era sombrío. Al llegar a casa, sus hijos lo recibieron emocionados, esperando regalos. Él les entregó una rosa a cada uno, pero solo Camille la aceptó con gratitud. Los demás se quejaron al no recibir lo prometido. Esa noche, Laurent les contó toda la historia: su viaje, el fracaso en el puerto y su encuentro con la bestia. Al mencionar que debía volver para pagar su deuda con trabajo, sus 5 hijos mayores se molestaron. Camille, sin embargo, se mantuvo pensativa y en silencio. Finalmente, habló con firmeza y dijo que ella iría en su lugar. Laurent se opuso con lágrimas en los ojos, pero ella explicó que era lo más lógico. Él era necesario en casa, mientras que ella podía valerse sola. Sabía cocinar, limpiar y no sería una carga. Al día siguiente, empezó a preparar sus cosas. Presionó su rosa entre las páginas de un libro para conservarla como recuerdo. Cuando llegó el día de partir, el cielo estaba despejado. Laurent la acompañó con un pequeño carro tirado por su vieja y leal yegua. El castillo estaba a 2 días de camino. Sus hermanos la despidieron sin muchas palabras, sabiendo que su sacrificio les había salvado. Camille partió decidida, sin saber lo que le esperaba, pero con el corazón firme. Laurent y Camille emprendieron su viaje con el corazón apesadumbrado. El primer día transcurrió con buen clima y pasaron la noche en una posada sin incidentes.
Sin embargo, el segundo día el viento soplaba fuerte y las hojas otoñales comenzaban a cubrir el camino. A medida que se acercaban al desvío que conducía al castillo, el corazón de Logan se volvía más pesado. Camille, percibiendo la tristeza de su padre, le sonrió con valentía. «No te preocupes, padre, soy capaz, estaré bien», dijo con serenidad. Finalmente, llegaron a la gran entrada de la finca. Laurent volvió a empujar la pesada reja y guiaron al caballo hacia la majestuosa y oscura mansión. Camille quedó impresionada por los altos muros y jardines descuidados, como si el lugar hubiese estado dormido por siglos. Al llegar a la entrada principal, Laurent levantó el llamador de hierro. Pero en lugar del temible dueño, quien abrió fue un chico de unos 13 años, vestido con ropas sencillas. Preguntó directamente si uno de ellos era el nuevo sirviente. Laurent explicó que su hija venía a saldar su deuda, y el muchacho asintió sin sorprenderse. Indicó que dejaran su equipaje en el vestíbulo y que él se encargaría de avisar al varón. Así, con el viento soplando a su espalda, Camille cruzó el umbral hacia una nueva vida. Laurent se despidió con tristeza, pero contuvo sus emociones hasta cruzar las puertas del castillo. Camille, sola en el inmenso recibidor, sintió un escalofrío recorrerla. Poco después, el chico regresó y dijo que la llevaría a su habitación por órdenes del varón. Camille lo siguió, esperando descender a los cuartos de servicio, pero en cambio subieron por una gran escalera. Caminaron por un largo pasillo decorado con retratos de antiguos nobles que la observaban como extraños vigilantes. Al llegar, el chico abrió la puerta de una habitación sorprendentemente elegante. Era sencilla pero lujosa, con una cama con dosel, telas finas y muebles bien tallados. Mientras ella miraba el cuarto, el chico encendió un fuego y se presentó como Gabriel. Le explicó que ayudaba al varón y que se alegraba de tener compañía. Camille le agradeció y preguntó cuándo conocería al dueño de la casa. Gabriel le respondió que sería al día siguiente y le llevaría una cena sencilla por ahora. Luego se marchó, dejando a Camille a solas para instalarse. Colocó su ropa en el armario y sus libros sobre una mesita junto a la cama. Revisó el que tenía arriba de la pila y encontró la rosa que había prensado. Sonrió con nostalgia y la guardó de nuevo. Se sentó junto a la ventana, desde donde veía los jardines salvajes del patio interior. Pronto cayó dormida, envuelta en las cortinas pesadas del ventanal. Un golpe en la puerta la despertó. Abrió y encontró una bandeja con pan, sopa y té caliente, pero nadie a la vista. Gabriel se movía como un fantasma. Comió con apetito y se acostó sin cambiarse. Se quedó dormida enseguida, pero tuvo un sueño extraño. Soñó que seguía a un gran perro por los pasillos del castillo, hasta que vio a un hombre de espaldas en un escritorio. Cuando iba a voltear, despertó sobresaltada. La luz del día iluminaba la habitación. Gabriel tocó la puerta con su desayuno y le avisó que el varón quería verla. Una hora después, Camille se encontraba frente a la misma sala donde su padre había cenado en secreto.
Llamó suavemente a la puerta y un hombre enorme, cubierto de vello, apareció ante ella. Tenía un rostro duro y serio, pero Camille lo saludó con respeto. Él le preguntó si sabía cocinar y limpiar, y ella asintió con seguridad. Le explicó que Gabriel lo ayudaba, pero que necesitaban a alguien para encargarse del resto de la casa. Le entregó un gran llavero y le pidió que tomara decisiones por su cuenta. Camille, abrumada, aceptó sin quejarse. Cuando se iba, él le recordó que la cena era a las 7 y que debía acompañarlo. Ella asintió en silencio, iniciando así su nueva vida dentro del castillo. Después de su encuentro con el varón, Camille se quedó unos minutos en el vestíbulo, abrumada por el eco del lugar y por la gran responsabilidad que tenía por delante. Miró las pesadas llaves en su mano. No sabía qué puertas abrían, pero sentía su peso como símbolo de su nueva vida. Gabriel apareció con una sonrisa brillante y le ofreció un recorrido por la casa. Ella aceptó con gratitud, y así comenzó su aventura como ama de llaves del castillo. Camille supo por Gabriel que el varón vivía completamente solo desde hacía muchos años. Debido a su aspecto feroz, la gente del pueblo le temía y lo trataba con desprecio. Gabriel era el único vínculo del varón con el mundo exterior y aseguraba que, a pesar de su apariencia, era un hombre justo y bondadoso. Durante el recorrido, Camille vio habitaciones olvidadas, cubiertas de polvo y telas viejas. Algunas no habían sido usadas en décadas. El mobiliario estaba cubierto de telarañas y los cristales opacos por los años. Sin embargo, también descubrió las pocas zonas que aún estaban en uso: la cocina, el estudio y el vestíbulo principal. Pero ninguna sala la impresionó tanto como la biblioteca. Gabriel la dejó entrar con discreción y ella quedó maravillada. Estanterías altísimas cubrían cada pared y escaleras rodantes permitían alcanzar cualquier libro. Los lomos de colores intensos llamaban a ser abiertos y Camille sintió una emoción indescriptible. Amante de la lectura desde niña, nunca había visto nada igual. Según Gabriel, el varón pasaba la mayor parte del tiempo allí. Ese mismo día, Camille y Gabriel limpiaron la cocina y el vestíbulo, dejando atrás años de abandono. Ella no era una gran cocinera, pero se esmeró en preparar un modesto pollo asado para la cena. Al anochecer, regresó a su habitación para asearse y vestirse con su mejor ropa. Al mirar por la ventana, notó lo extraño del silencio del lugar. Ni aves, ni hojas, ni viento. Cerró las cortinas y encendió una vela antes de dirigirse al comedor. La sala era majestuosa, iluminada por una enorme lámpara de cristal. Gabriel había dispuesto la cena para 2 al final de la mesa. El varón apareció, saludó con un gesto y se sentó frente a ella. Comentó que notaba el esfuerzo que Camille y Gabriel habían hecho ese día. Le agradeció su presencia y dijo estar contento de tener compañía. Ella lo llamó mi señor, pero él le pidió que lo llamara Antoine. Aseguró que ya no era señor de nada más que ruinas y libros olvidados. Le pidió que se sintiera libre de usar la biblioteca, citando a Descartes sobre los libros como conversaciones con grandes mentes del pasado.
Camille se sorprendió por su gentileza y por la inteligencia detrás de su fiera apariencia. Esa noche, mientras se acurrucaba en su cama, pensó que tal vez su destino no era tan sombrío como había temido. Al día siguiente, luego de ordenar la cocina, decidió limpiar la biblioteca mientras el varón estaba ocupado. Comenzó con cuidado, quitando polvo de mesas y estanterías. Justo cuando iba a mover un grupo de libros, Antoine apareció y le pidió que no tocara los que estaban abiertos o apilados. Ella se disculpó, pero él la tranquilizó explicando que eran parte de una investigación. Le preguntó si ya había elegido un libro para leer. Camille confesó que no sabía por dónde empezar y que temía no estar a la altura de esas lecturas. Antoine sonrió y le dijo: «La conciencia de la ignorancia es el principio de la sabiduría». Luego le entregó un pequeño volumen con pensamientos de Sócrates y le recomendó empezar por ahí. Cuando ella se iba, le preguntó si podía contratar aldeanos para limpiar los jardines. Antoine respondió que si Gabriel encontraba a alguien dispuesto, podía hacerlo, aunque dudaba que alguien quisiera entrar. Contó que la gente del pueblo había propagado muchas historias sobre él y por eso vivía aislado. Camille le preguntó cómo soportaba la injusticia, y él respondió que antes fue un hombre vanidoso y que tal vez merecía su destino. Ella decidió no hacer más preguntas por ese día. Camille sentía una creciente necesidad de comprender mejor el pasado de Antoine. Pero por ahora esperaba con ansias leer a Sócrates en la tranquilidad de su habitación. Se adaptó rápidamente a su nuevo rol como ama de llaves del castillo y llegó incluso a amarlo. Con algo de insistencia, logró convencer a Gabriel para que contratara a algunos aldeanos que ayudaran a limpiar los jardines. Eso sí, les advirtió estrictamente que no tocaran el rosal junto al senador, pues tenía un gran valor sentimental para Antoine. Lamentablemente, escuchó a los trabajadores hablar con desprecio sobre su patrón. Lo llamaron monstruo y dijeron que vivía como una bestia. Camille notó que Antoine había oído todo desde la ventana. Ella se apresuró a cerrarla, pero él le dijo que no se preocupara. «Estoy acostumbrado a ese tipo de comentarios», explicó con calma. Camille le preguntó cómo soportaba tanta injusticia, y él respondió citando a Shakespeare: «No calientes el horno contra tu enemigo al punto que te queme a ti también». Ese día ella lo admiró aún más. A pesar de las tareas diarias, Camille encontraba tiempo para explorar los pasillos con su llavero en mano. Una tarde, descubrió una habitación que parecía haber pertenecido a una dama noble. Todo estaba intacto: perfumes, pelucas elegantes, vestidos de seda, joyas antiguas. Era como una cápsula del tiempo, la habitación más hermosa del castillo. Cerró la puerta con cuidado, sintiendo que había invadido algo sagrado. Escribía cartas a su padre, asegurándole que estaba bien y que disfrutaba de su trabajo. Tras un mes, Antoine le informó que ya no debía trabajar sin salario y comenzó a pagarle. Ella aceptó con gusto. Sentía que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Tenía independencia, propósito y acceso a una biblioteca que parecía infinita. A veces, cuando lo veía reflejado en un espejo,
creía ver a un hombre normal en lugar de la figura bestial. Quizás era su imaginación, pensaba con humor. Durante el invierno, el castillo quedó aislado, cubierto por la nieve, pero en su interior reinaba una calidez serena. Antoine sorprendía con su generosidad, ayudando a mendigos que llegaban a su puerta. Camille le preguntó por qué lo hacía, y él citó a Aristóteles. El hombre magnánimo no pide favores, pero está dispuesto a ayudar. Le dijo que deseaba convertirse en ese tipo de hombre, porque sus errores pasados lo habían llevado a su desgracia. Esa noche, en una cena a la luz de las velas, Camille por fin se atrevió a preguntarle cómo había llegado a estar solo. Antoine le contó que había heredado el castillo tras la muerte de su padre y que vivía allí con su madre. Ella era bondadosa y alegre, y fue quien plantó el rosal junto al cenador. Tras su muerte, él se volvió arrogante y descuidado, despilfarró la fortuna familiar y descuidó la propiedad. Una noche, una mujer mendiga pidió ayuda durante una fiesta y él la rechazó. La mujer entró a la fuerza y le lanzó una maldición por su vanidad, condenándolo al desprecio y al olvido. Dijo que solo la humanidad podía liberarlo, pero nunca explicó más. Camille frunció el ceño. ¿Qué significaba eso exactamente? Antoine admitió que llevaba años intentando descifrarlo sin éxito, estudiando filosofía, poesía, ciencia. A veces, añadió con una sonrisa, llegar a la verdad más simple puede tomar años, como dijo Newton. Esa noche, Camille comprendió cuánto había cambiado Antoine. Ya no era un hombre cruel, sino uno que reflexionaba, ayudaba y se arrepentía de sus errores. Esperaba que algún día pudiera liberarse de su encierro. Al llegar la primavera, una carta de su padre anunció que su hermana mayor se casaría en unas semanas. Le pedía permiso a Antoine para que Camille pudiera asistir y se ofrecía a recogerla. Cuando ella le transmitió la solicitud, Antoine dejó su libro, la miró con una sonrisa melancólica y dijo: «Por supuesto, debes ir. Tómate el tiempo que necesites». Camille ya no veía a una bestia al mirar a Antoine. Solo veía a un hombre. Parpadeó varias veces, intentando disipar la ilusión, pero su percepción no cambiaba. Dejó la habitación, aunque volvió a mirarlo por encima del hombro antes de irse. El viaje a la boda de su hermana fue tranquilo, y su familia la recibió con curiosidad y algo de respeto. Sus nuevos vestidos, adquiridos con su propio salario, causaron admiración. Gracias a los ingresos de Camille, su familia había recuperado una posición respetable en el pueblo. Sin embargo, ella se sintió extraña en la antigua cabaña familiar. Ahora que su mundo se había ampliado, la casa le parecía pequeña y ajena. Cuando su padre la acompañó de vuelta al castillo, sintió alivio al volver a lo que ahora consideraba su hogar. Al llegar, Gabriel le confesó que todo se había desordenado durante su ausencia. Antoine no salía de la biblioteca y había descuidado incluso su higiene. Camille fue a verlo y lo encontró rodeado de libros, vasos vacíos y desorden. Aún en ese estado, ella no pudo ver a la bestia, solo a un hombre que la necesitaba.
En pocos días, Camille puso la casa en orden y el ánimo de Antoine mejoró notablemente. Gabriel le rogó que no volviera a ausentarse. Con la primavera, el jardín floreció espléndidamente. Camille y Antoine pasaban las tardes leyendo bajo el cenador mientras la brisa traía el aroma de las flores. Era como si el castillo hubiera despertado de un largo sueño. Entonces llegó una nueva invitación, la boda de otra de sus hermanas. Camille no quería dejar a Antoine nuevamente. Propuso que la acompañara al evento y se hospedara en una posada cercana. Antoine se resistió, temeroso del juicio ajeno, pero ella insistió. Finalmente accedió y Gabriel les deseó suerte en su viaje. El trayecto fue hermoso, lleno de luz y cantos de aves. Durante el viaje charlaron como siempre, y Camille vio en él a un hombre amable, no a una bestia. En la aldea, su familia los recibió con escepticismo. Antoine fue objeto de burlas disimuladas, y Camille sintió vergüenza por ellos. Durante la boda se mantuvieron al margen, ignorados por todos. Pero cuando escuchó a dos hombres burlarse de Antoine, Camille no pudo soportarlo más. Se adelantó y declaró con firmeza que Antoine era mejor hombre que cualquiera de ellos. Dijo que lo elegiría como compañero una y otra vez. En ese momento ocurrió algo extraordinario. Donde antes estaba Antoine, ahora había un hombre apuesto y sereno. No importaba cuánto parpadeara, no había rastro de la bestia. Y lo más curioso, los aldeanos actuaban como si nada hubiera pasado. El hechizo se había roto en silencio, con una simple verdad revelada. Antoine no fue liberado por la sabiduría en los libros, sino por la humanidad que cultivó durante años de arrepentimiento. Y por el amor sincero de Camille. Semanas después, se sentaban juntos bajo el cenador, contemplando el rosal de su madre, ahora en plena floración. Antoine sacó un pequeño estuche de terciopelo con un anillo. «Eres la única que se tomó el tiempo de conocerme de verdad», le dijo. Y añadió con una sonrisa, «Como dijo Copérnico, en el centro de todo está el sol. Tú te has convertido en mi sol». Camille rió y aceptó el anillo con alegría. Recordó haberlo visto por primera vez en aquella habitación secreta, bajo la luz del sol, como si le susurrara un destino. Ese verano, Antoine y Camille se casaron en el jardín del castillo, rodeados de flores y música. Camille, de pie junto al hombre que una vez fue bestia, supo que finalmente había encontrado su hogar.